tardes con todas las personas que han podido conectarse a este nuevo webinar que estamos organizando con Acrisolar. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes una semana más con el objetivo de brindar asesoría y estrategias empresariales frente a la emergencia que hemos estado viviendo. Hoy tenemos un webinar bastante especial, ya que hemos podido recibir todas sus inquietudes, todas sus preguntas, para poder presentarles algo planeado con el objetivo de brindarles algunas estrategias para la reinvención del negocio. Tenemos presente que toda la realidad ha sido cambiada en este momento. Las personas tenemos nuevos modos de consumo, así que también nuestra empresa, nuestro emprendimiento debe generar nuevas estrategias para poder llegar a los que eran antiguamente pues nuestros consumidores. Es por eso que el día de hoy tenemos la presencia en primera instancia del economista Homero Patiño, gerente de Acrisolar, quien nos hablará acerca de este tema tan importante. A su vez, también estaremos compartiendo con Daniel Patiño, ingeniero comercial de Acrisolar, y uno de nuestros aliados estratégicos, el ingeniero Ronnie Araneda, a quienes les vamos a dar la bienvenida ahora para poder saludar a las personas que se están conectando con nosotros. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jenny, muchas gracias por la introducción. Eco, muy buenas tardes. Ronnie, qué gusto saludarte de nuevo. Buenas tardes, Ronnie, Daniel y Jenny, por esta nueva oportunidad que nos están dando para presentarnos a nuestros clientes. Buenas tardes, amigos de Acrisolar. Muchas gracias por mantenerme activo en estos webinars y una muy buena tarde a todos los amigos que están conectados. Muchas gracias y bueno, pues estamos ya con algunas personas conectadas. Nos está saludando César, Carlos, Jesús. Muchas gracias por permitirse pues capacitarse, ¿no? Estos son momentos que a todos nos ha tomado por sorpresa. Sin embargo, la innovación ha sido parte característica de Acrisolar en estos 25 años de asesoría empresarial y no podíamos dejar de lado continuar con la dinámica que ya nos caracteriza. Así que les agradecemos por la confianza en primera instancia, por conectarse semanalmente a estos webinars y pues les recordamos que tenemos en nuestra página de Facebook abierto un grupo en donde puedan ustedes acceder a las presentaciones que hacen nuestros expositores, en donde puedan informarse acerca de los webinars. Así que muchas gracias también, Andrea, por conectarse. Recuerden compartir este en vivo para que más empresarios como ustedes y personas que necesiten saber, aprender un poquito más, puedan enlazarse. Entonces, Daniel, nos vamos a quedar contigo para poder iniciar este webinar y que nos puedas compartir lo que tienes preparado para hoy. Es tuya la pantalla y estamos conversando por interno. Muchas gracias, Jenny. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que se van enlazando cada martes para tratar este tema de estrategias, este tema de reinvención, este tema de nuestra problemática empresarial frente a la emergencia sanitaria que se vive en el Ecuador y el mundo. El día de hoy contamos con la presencia, como decía Jenny, del ECO Homero Patiño, del ingeniero Ronnie Araneda, pero con un componente especial. Hemos recibido durante estas semanas a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo, un montón de comentarios, un montón de consultas y por esta razón queremos asentar toda la estructura de ideas, de componentes que hemos traído a lo largo de estos webinars, asentarlos a la realidad. Hay que tener en cuenta a la realidad empresarial, hay que tener en cuenta un aspecto. Eh, las realidades, el contexto organizacional es muy diferente y diverso para todos los componentes que hay en el sector industrial y en el sector comercial. Por esta razón, lo que trataremos de hacer es, a través de las preguntas que nos han realizado, brindar una orientación
que pueda generar para usted, señor empresario, para usted, señor innovador, generar ideas que puedan plasmarse y que puedan aterrizarse a fin de que las siguientes semanas, dados que se vendrán ya los informes y las restricciones disminuirán, estaremos ya con semaforización en color amarillo o verde de acuerdo a lo que disponga el COE cantonal, eh, tendremos ya la factibilidad de meternos de nuevo en nuestras labores, de nuevo en el sector industrial, de nuevo en el sector comercial, pero con un montón de restricciones. Y por esa razón, pues, queremos en estos minutos ahondar los temas de preguntas que nos han dado y dar un contexto, como ya dije previamente, aterrizado. Voy a empezar dando una información pequeñita antes de ceder la palabra al Eco Homero Patiño, que sobre la presentación que hemos preparado el día de hoy o la introducción para que podamos ir conversando. Desde ya les invito a todos aquellos que están conectados para que empiecen a preguntar. Este es el momento para también asentar las inquietudes personales que tienen en cada uno de los sectores. Gracias a Karina por estar pendiente, a Angie, a Virginia, qué gusto que estén enlazados y iniciamos con la presentación. Jenny, por favor. Muy bien. El tema de hoy, la reinvención del negocio o la nueva visión gerencial, tiene un componente que va orientado a traer las mejores estrategias empresariales para que nosotros, como rectores de los organismos o entidades productivas, podamos aplicarlas en nuestros negocios y nuestras realidades. Pero ¿de dónde viene esta idea? Pues hay que saber que a nivel del mundo se han generado diversas estrategias también para hacer frente a esta crisis. No todas son aceptadas, otras son consensuadas y otras son más bien experimentos que en diferentes reportes nos han ido dando que optan por plasmarlas cada país. ¿Cuáles de estas estrategias son aceptadas y cuáles no? Pues realmente eso lo da los resultados. Y se han dado a nivel del mundo, como ustedes conocen, estrategias como la de Guatemala, que tomó severas restricciones y anticipadas restricciones de ingreso a su país, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Nueva Zelanda y Grecia, para evitar la transmisión y proliferación del coronavirus. Están otras que no siendo tan adecuadas a la realidad de cada país o de su sector y no siendo adecuadas también a la oportunidad como son Ecuador, Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Irán, han generado que se prolifere o que generen curvas mucho más pronunciadas o brotes mucho más pronunciados en sus comunidades. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque la estrategia es eso, es anticiparse, es conocer y recogiendo a estos países lo que hemos visto como, común es el tomar acción, pero de forma oportuna. Es decir, hay que plantear estrategias, hay que plantear y tomar decisiones, pero con oportunidad. No vale tomarlas después de un mes, no vale tomarlas después de 15 días, porque en ese momento ya estamos tarde. Ya estaremos con toda la ola encima, como nos pasó a estos países en el caso del coronavirus, y en nuestro caso ya estaremos con las restricciones, ya estaremos con el tema de las necesidades de buscar protocolos, las necesidades de buscar organización de trabajo, con las necesidades de cumplir a nuestro cliente. Lo otro que han hecho o como factor común estos países que tomaron las mejores decisiones y que traemos a colación el día de hoy es comunicar. La comunicación y sobre todo la información veraz ha permitido que los países sepan cómo actuar y dentro de los países la comunidad sepa cómo actuar. Pero ¿de dónde viene esta comunicación y esta información veraz? Pues de la medición y seguimiento. Los países que han podido actuar de manera oportuna y acertada han tenido como estrategia importante la medición y la focalización de los datos en sus comunidades específicas. Es decir, hemos podido hacer muestreos para el caso del coronavirus,
muestreos y si ustedes revisan en los reportes que están circulando por la BBC y están por la Organización Mundial de la Salud, estos países han podido hacer la mayor cantidad de análisis focalizados en sus sectores. Eso ha permitido que puedan tomar las decisiones, las estrategias más acertadas a su país. Es decir, acciones oportunas, comunicación en base a datos y datos reales, medidos en tiempo real. Con esta premisa, quiero invitarles a todos a que participen, porque si nosotros no tenemos datos reales, no comunicamos a tiempo, quizás las siguientes semanas, que ya nuestro semáforo esté en amarillo o verde, sea tarde para tomar acciones en procura de dar continuidad a nuestro negocio. Sin más, voy a ceder la palabra al economista Homero Patiño, quien ahondará en este tema, y posteriormente a Ronnie, para que podamos entre los tres charlar y dar solución a estas preguntas o a este cúmulo de inquietudes que nos han hecho llegar. Muchas gracias por estar conectados en esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Daniel por la introducción al tema y quisiéramos pues, conociendo la realidad de la comunicación y de las estrategias tomadas a nivel de país, saber qué están y qué deben hacer las empresas ecuatorianas y sobre todo cuencanas en este campo para que el funcionamiento de sus negocios, que este momento está muy golpeado, pueda restablecerse de la mejor forma. Daniel, por favor. Bueno, unos datos macroeconómicos de la realidad de nuestro país, que de suyo antes de la pandemia ya eran graves, con esta situación se empeoraron y al momento o hace en la última investigación que se tuvo, pues demostraban que solamente el 30% de las empresas del sector productivo estaban en funcionamiento y un 17% de los comercios a nivel nacional. Hay un dato muy interesante que indica que el comercio genera como 72.000 millones en ventas al año y este momento tan solo el 17% está en proceso de ventas, llamémoslo así. Entonces se puede imaginar la gran pérdida que este momento está ocasionando para estos empresarios y para el país, que de alguna manera va a afectar fuertemente los indicadores macroeconómicos del mismo. Otro dato interesante es que las remesas en Latinoamérica podrían, dice el dato, contraerse en un 10 a 15% en el 2020 y esto se podría continuar hasta por lo menos 8 a 10 años. Es grave esta situación porque uno de los indicadores que han generado, una de las variables que han generado el soporte de la dolarización ha sido justamente el aporte de las remesas en el Ecuador. Entonces, de acuerdo a las estimaciones que se tiene por estudios del Banco Central, investigadores y estudiosos de los indicadores macroeconómicos, se dice que el Ecuador necesitaría entre 5.000 a 7.000 millones de dólares para poder paliar un poco la situación crítica que está viviendo el momento el país. Y eso es muy complicado. Entiendo que están haciendo las gestiones pertinentes para poder conseguir los recursos a través de organismos internacionales, pero esto llegará ya cuando las actividades en nuestro país casi que se estén rehabilitando o reactivando. Por eso es que es importante darles a los empresarios ideas y herramientas que les puedan utilizar en este momento para reiniciar sus negocios y sus trabajos. La siguiente, Daniel. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos un dato adicional. El riesgo país hace unas 3 semanas era de 5.239 puntos, que estaba ya entre uno de los últimos a nivel de los países del mundo. Este riesgo país implica que cada vez sea más difícil poder conseguir financiamiento extranjero, créditos internacionales, debido a que están entrando casi al colapso de no poder pagar la deuda externa, lo que se denomina como default financiero. Siguiente. Con este criterio, pues, si es que los empresarios no tienen una visión, no podemos prepararnos al futuro, y lo que queremos a través de estas pequeñas lineamientos que queremos darles es generar este norte y esta visión o este conjunto de ideas que pueden servirles a los empresarios para poder iniciar sus labores. Este confinamiento que hemos tenido todos los ecuatorianos nos enfrentó a un proceso que representó las famosas llamadas 3A: aceptación, adaptación y afrontamiento. Y este momento los empresarios y las personas, las familias, están en el proceso de entrar a este afrontamiento para poder dar fuerza a sus negocios. Y para ello, ¿qué se requiere? En base a la información que se tenga, en base a la situación actual del mercado, tomar las decisiones más acertadas para poder organizar, reorganizar o reestructurar sus negocios utilizando 3 escenarios muy importantes que les presentamos en la presentación, aunque redunde, que le tenemos ahí en el cuadro. La planificación. Los profesionales, los gerentes, este momento tienen que dedicarse a planear y a planificar sus negocios con las nuevas alternativas que este momento se está pensando en el mercado. Y para ello es necesario que ellos tengan que desaprender para poder aprender. Esto es tomar toda la información del pasado y reajustarla a la función del presente. Esta es una actividad que lo tienen que hacer con mucha fuerza y con mucha dedicación y sobre todo generando mucho ingenio, porque si no hay la inteligencia empresarial para poder sacar adelante sus actividades, es muy probable que los negocios se queden. Y los empresarios también están en la misma situación que está pasando con los datos que presentó Daniel hace un momento. Países que enfrentaron con tiempo la pandemia, países que esperaron que se den los problemas para encontrar las soluciones y otros que fueron tomando acciones casi que correctivas conforme se iba presentando o desarrollando el proceso de la pandemia. La siguiente, por favor. En cuanto se refiere a la planificación, los gerentes o directivos tienen que pensar en que las actividades de su negocio cambiaron, sus presupuestos no van a ser los mismos, la estructura organizacional tiene que ser cambiada de acuerdo a la situación actual, la dirección tiene que ser más de empoderamiento para que cada uno de los trabajadores haga su función en sus puestos de trabajo, que van a ser muy distintos a los que tenían anteriormente, y también utilizar mecanismos de control que permitan verificar el avance tanto de las actividades o como de los proyectos que están realizando cada uno de ellos. Aquí es importante que los empresarios puedan tener claro que tienen 3 fuentes de información. Los clientes, que son aquellos que les van a decir qué les van a comprar en este año para que en base a ello puedan ajustar sus presupuestos. El presupuesto que es en función a esta estimación de ventas, un análisis
de reducción, como veremos posteriormente, de sus gastos y costos, de manera que les permitan cumplir con las expectativas, sobre todo de los clientes. Siguiente, por favor. Para poder hacer lo que hemos dicho hace un momento, Alvin Toffler nos da un buen mensaje. Dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y esta es la misión y la función que debe tener el gerente actual. Todos los procesos, todas las ideas, todos los planes que tenía hasta antes de esta pandemia se vinieron al suelo porque simplemente las condiciones de los negocios cambiaron. Es muy probable que las empresas, en la mayoría de los casos, no lleguen hasta fin de año a cumplir ni siquiera un 25% de lo presupuestado. Y esto quiere decir que deben tomar acciones inteligentes, acciones nuevas que permitan utilizar y optimizar sus recursos para evitar que los costos no permitan el funcionamiento, los altos costos no permitan el funcionamiento de sus negocios. Es más, la mano de obra o el comportamiento de sus empleados y trabajadores de aquí en adelante va a tener otra connotación. No van a estar todos en los puestos de trabajo. Tendrán que reajustarse sus horas de trabajo, tendrán que reajustarse los turnos, tendrán que hacerse ajustes en los procesos productivos. Y eso va a generar que si no hay una eficiencia por parte de los trabajadores en los procesos productivos, los costos no puedan cubrir el precio de venta de los productos en los mercados actuales. Siguiente, por favor. ¿Con qué tiene que trabajar el gerente actual? Con los recursos humanos. Hace unos días tuvimos una reunión con un empresario y lo primero que les decíamos es que la condición del personal es totalmente diferente. Este momento no puede trabajar con el 100% de los empleados porque los protocolos no les permiten y las condiciones no les dan. Deberán trabajar exagerando con el 50% de sus trabajadores. Se deberá reestructurar las actividades y eso va a permitir que si el empresario antes de comenzar su actividad no realiza acuerdos con sus empleados, no va a poder dar inicio ni sus costos le van a permitir producir, porque su producción se va a reducir, como les decía anteriormente, en una cuarta parte. El otro aspecto que tienen que revisar los empresarios y los directivos de las empresas son el aspecto financiero, su flujo de caja, hasta cuándo están dispuestos a soportar con la liquidez que tienen en su negocio. Se hablaba en exposiciones anteriores que la liquidez de las empresas pequeñas duran 27 días y este rato han pasado ya 60 días de confinamiento. Entonces, ¿qué acciones va a tomar, qué acciones inteligentes e innovadoras va a tomar el gerente para poder solucionar este problema? Tiene algunos elementos, tiene la cartera de clientes y tiene la cartera de proveedores. ¿Cómo deberá negociar con ellos para poder hacer que su flujo de caja sea más factible y que su dinero y su recuperación se reduzca en el menor tiempo posible o los pagos se extiendan en el mayor tiempo posible? ¿Cómo va a negociar con los trabajadores que en este momento tiene que liquidarlos, por decir algo? Si es que no dispone de fondos, pues tendrá primero que generar estos acuerdos de los que hemos hablado y segundo, buscar el financiamiento en los bancos. Otra de las alternativas en la parte financiera es utilizar los recursos de los activos que están ociosos en los negocios, inventarios inflados,
activos que no están cumpliendo la función que deben cumplir. Estos activos y estos inventarios deben inmediatamente ser vendidos o financiados de manera que puedan ser utilizados oportunamente. Y por último, tenemos la parte tecnológica, que es la que nos va a apoyar Ronnie, porque la infraestructura y los materiales han sido tratados ya como parte del análisis financiero y la parte inclusive de los recursos humanos. Por favor. Gracias, por favor, Ronnie. Gracias, Homero. Continuando un poco con lo que ha manifestado Daniel y ha manifestado Homero, y además trataré de hacer una recopilación de las ideas y sobre todo tratar de ir respondiendo las preguntas que han ido haciendo las personas que nos han acompañado en los webinars anteriores, tantos en los que yo he participado como en los otros que Acrisolar ha auspiciado y que hemos estado atentos a ellos. Como bien manifestaba Daniel en su introducción, creo que el ámbito y las posibilidades de desempeño al momento, ¿sí?, están basados en las muestras de contagio, en los protocolos de bioseguridad que se están implementando y sobre todo en el manejo de datos. Estos elementos están permitiendo a las autoridades y a los organismos de control poder ir dando pautas de comportamiento, pero tenemos que considerar que dentro de estos mecanismos, de estos elementos de cómo comportarnos que nos están dando las autoridades, tenemos muchas restricciones de movilidad, de aislamiento social, de distanciamiento social, y en corto plazo no serán superadas. Como bien decía Homero, el limitar el número de empleados hacia las empresas, el limitar el número de carros, de automóviles que pueden circular por las ciudades y entre las ciudades, va a ser un tema permanente, por lo menos durante 1 o 2 años, y esto con buena suerte, si es que no nos vienen rebrotes y temas por el estilo. Entonces, en este sentido, tenemos que comenzar a pensar claramente cómo activarnos, cómo dinamizar la economía de una forma inteligente, ¿sí? Y esto nos lleva, como decía Homero, a que tenemos que reinventar nuestros negocios, tenemos que reinventarnos como personas y cambiar esta visión gerencial tradicional que venimos llevando. Y uno de los elementos propulsores de cambio es, creo, un tema común, un factor común a nivel mundial, ¿sí?, es comenzar a trabajar en este cambio hacia la cultura digital. La cultura digital se ha venido trabajando desde hace años atrás, pero con cierta pausa, siempre meditando un poco en la existencia de los nativos digitales, de los analfabetos digitales, de quienes nacimos en una época no digital, de quienes los millennials y los X, los Z, que son grupos de personas que han venido naciendo dentro del boom tecnológico, por lo tanto, les catalogamos como personas digitales. Por lo tanto, siempre mirando estos conceptos, no se ha ido avanzando muy rápidamente, más allá de los problemas políticos, sociales, culturales, económicos de los países y que han ido marcando ciertas diferencias en el avance en lo que es digital. Cuando hablamos de cultura digital, estamos hablando de que las personas tenemos que cambiar, que el sector público tiene que cambiar, que el sector privado tiene que cambiar y que todos en conjunto debemos
trasladarnos y avanzar hacia una sociedad digital, donde nuestras instituciones sean digitales. El ser digital va más allá de usar tecnología, ¿sí? También comprende las estrategias, comprende el uso adecuado, innovador de plataformas. Por ejemplo, como esto de la crisis por pandemia nos tomó a todos por sorpresa y aceleraron los tiempos, siempre pensábamos que nuestras personas adultas mayores, los analfabetos digitales y los que por A motivos no estaban muy cerca de la tecnología, simplemente no la podían usar. Pero el tiempo y esta crisis nos demostró lo contrario. Hoy prácticamente casi todos, por no decir todos, utilizan una plataforma digital para comunicarse con sus familias, con sus amigos. Las reuniones de fin de semana, como no son presenciales, son a través de plataformas digitales, de videoconferencia, ¿sí? Y esto nos ha dado por respuesta a que estábamos equivocados. Sí es posible hacer una transformación hacia lo digital, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de negocio y de organizaciones, tiene que ser con planificación, tiene que ser en orden y tiene que ser técnicamente realizada. Dentro de este concepto que nos enfocaba Homero, yo pienso que hay tres segmentos de empresas y de negocios. El primero, que son aquellos que lamentablemente no son la mayoría, muy por el contrario, son los que tienen un músculo económico y financiero para aguantar la crisis y tienen un potencial, sobre todo humano, para desarrollar este cambio hacia una cultura digital y algunos otros, y potencializar algunos otros recursos que les permite afrontar la crisis y salir avante en esta crisis económica y afrontar los protocolos que le demanda esto, ¿no? Nos queda el otro sector empresarial y de negocios, que son los que no tenían esta fuerza, esta musculatura financiera y económica, y de ellos podemos hacer dos grupos. Los primeros, que no tienen intenciones de cambiar, los que no quieren seguir esta receta que enfocaba Homero, que es desaprender, planificar y medir bien sus recursos, y que están esperando, entre comillas, un milagro o una buena suerte y que algo suceda y puedan salir adelante. Yo creo que con una visión técnica y con una visión gerencial eso no va a suceder. Estas empresas, estos negocios, poco a poco irán tendiendo a cerrar, ¿sí? Porque no van a poder subsistir. Según los estudiosos y los que andan sacando estadísticas estos días, eso le va a ocurrir a un 40% de las empresas a nivel mundial y de los negocios. Y nos queda dentro de esta segunda mitad y el tercer grupo, los que sí están preocupados por hacer un cambio de cultura, tanto de reinventarse y de cambiar su forma de ver la gerencia de sus negocios, y están viendo cómo en la práctica poder llevar organizadamente un cambio de su negocio a esta cultura digital que estoy señalando. Entonces, en conclusión, una de los recursos que más fortalezas le va a entregar a los negocios que quieren recuperarse, que quieren reactivarse y que quieren seguir sobre todo presentes en el mercado, es el uso de la tecnología, pero a través de una verdadera cultura digital, organizada, ordenada, planificada, ¿sí? Y asumida con responsabilidad y conocimientos. Eso sería mi introducción, estimado Daniel.
me escucha? Ronnie, muchas gracias. Es importante rescatar el tema del cambio cultural. En este momento lo que queremos es reunirnos con el ECO, por favor, si le ponemos en pantalla también el ECO y buscar esas soluciones. Se ha dicho un montón sobre la aplicabilidad de estos criterios y Ronnie expone muy bien el criterio de planificación, cambio de cultura. Y conversando con Homero, también el criterio está orientado hacia optimizar los recursos. Ahora, estamos a unas semanas de reactivar los negocios y como bien decía Ronnie, en este momento habrá un porcentaje que esperen un milagro y habrá un porcentaje que se esté adaptando. ¿Qué hacer primero? ¿Cuál es el primer paso? A ver, como decía Ronnie y como confirmaba Daniel, los empresarios en este momento tienen que estarse reinventando y reestructurando sus procesos mentales en base a los planes que tuvieron para el 2020. Si es que no están trabajando en reasignar recursos, en reestructurar personal, en organizar procesos, en aliarse con los clientes y proveedores, no van a ir a ningún lado porque van a llegar con las manos vacías al inicio del proceso productivo. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el tema de los recursos, la óptica está a que se nos están quedando cortos los recursos que veníamos teniendo para la operación diaria. Sin embargo, con eso y dentro de la óptica de la planificación, ¿cuál sería una alternativa en primera instancia para el orden digital, Ronnie, que nos permita mantener este distanciamiento? Es decir, no, como tú decías, nos ha tocado aprender a todas las empresas, a todas las personas. Hace unas semanas o unos meses no sabíamos lo que era el coronavirus y actualmente pues ya al menos estamos familiarizados con el tema. Pero ¿cómo aprender en este tema digital? Porque nos hemos dado cuenta hasta en temas de universidades y otros sectores que no estamos preparados. ¿Cuál sería el primer paso? Eh, a ver, Daniel, yo creo que hay varios elementos que debemos ir reuniendo. Tenemos ya 60 días de aislamiento social y prácticamente 45 días de esos en donde los negocios y las personas que de alguna forma laboraban a nivel de emprendimientos y cosas así, estaban totalmente sin actividad. Algunos han aprovechado estos días para ir meditando el problema y sobre todo ir descubriendo las barreras que no le están permitiendo desarrollarse o ponerse en actividad. Yo creo que el primer paso va por la estrategia. Recordemos que lo digital es una herramienta, ¿sí? Aunque es una herramienta importante, pero debe ir a de una gran estrategia. El primer paso es comenzar a romper las barreras y descubrir esas barreras. Habrán personas que tengan que identificar su tipo de actividad para determinar, por ejemplo, si es factible trasladarse totalmente a un concepto de oficina virtual, como están haciendo, como Acrisolar lo está haciendo, como nosotros, Asesoría 4.0, lo está haciendo, ¿sí? Y estamos demostrando en la práctica que sí es posible, pero siempre y cuando sea planificado, no sea un proceso disruptivo, porque nos desordenamos. Tenemos que ir pausadamente aprendiendo también, ¿sí? Aplicando y aprendiendo. Ha venido esto del teletrabajo, que las primeras herramientas, ¿sí? Para enfrentar el distanciamiento social, sobre todo en las áreas de negocio, pero que también no se lo hizo ordenadamente. Se le mandó a los trabajadores o a los empleados en general a sus casas a que se conecten a un computador
en el camino se iba viendo cuándo había una reunión, cuándo es de reunirse, cuándo es de ver, y no sé si me marcan un reloj, no me marcan el reloj, entonces no estuvo planificado. Ya con la experiencia de 60 años de estar en estos temas, yo creo que es súper necesario que el teletrabajo se organice y se planifique estratégicamente desde el empleador, no desde el empleado. ¿Sí? Ya tienen que comenzarse a visualizar los recursos que necesita el empleado, cómo medirle los tiempos, porque estamos trasladando una crisis sanitaria, económica, estamos trasladando a una crisis social, porque en los hogares están los horarios revueltos, las personas un poco que trabajan, que atienden sus cosas del hogar, que no se organizan bien. Entonces, en definitiva, concretando en la pregunta, yo pensaría que el primer paso es identificar barreras, comenzar a romper barreras y las respuestas a qué hacer frente a esas barreras es generar estrategias y en lo que más se pueda apoyarse en la tecnología, que es uno de los mejores mecanismos que nos entrega hoy día el mercado. Perfecto. Realmente en este tema de barreras es importantísimo, y cuando hacía la introducción traía a colación el ejemplo de los países, es importantísimo conocer el contexto de su organización. Va a variar muchísimo del sector, del tipo de comercio, del tipo de producto, de lo que necesite para la transformación. Por ello, concuerdo con Ronnie, el criterio de ver la barrera, analizarla y tratar de romperla es importantísimo para estos espacios que se vienen ya en las próximas semanas. Cristian nos hace una pregunta, Eco, para que nos ayudes, por favor. ¿Qué ajustes financieros son los más importantes para las empresas en respuesta a la crisis? Consideremos que tenemos para nosotros, economista, el sector de pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces, ¿cuáles serían los ajustes más importantes? Bueno, yo partiría de un análisis presupuestario. El empresario, este momento, debe tener su análisis presupuestario con la realidad actual, hecho en consenso, inclusive, de ser posible, con los clientes con los que en este momento ha realizado los acuerdos para seguir produciendo y desarrollando sus productos. El segundo aspecto, una reducción minuciosa de los costos, porque es por allí en donde se desperdician muchos de los recursos de las organizaciones, tiempos, insumos y una serie de otras actividades que a la larga no generan valor, sino más bien lo único que hacen es generar costo. Si no se optimiza la fuerza laboral, si no se genera la eficiencia de los recursos, es muy difícil que las empresas con las bajas ventas que puedan tener hasta fin de año puedan sobrevivir. Y el objetivo de una empresa no es perder. El objetivo de una empresa es generar beneficios. Y para ello, pues, deben por lo menos cubrir que, su punto de equilibrio, esto es, que sus gastos y sus costos estén controlados. Hay que tener claro y de una vez indicar en este punto que las inversiones relacionadas a protocolos y a digitalización que decía Ronnie, esos no están incluidos dentro de los aspectos de costos y gastos. Esas son inversiones y esas inversiones tienen que ser inmediatas y oportunas porque son las herramientas o el caudal de vida de la empresa. Entonces, tienen que en este momento generar alianzas con los bancos o con financieras para conseguir este tipo de recursos que en este momento son necesarios. Por ejemplo, toda la parte de seguridad de los trabajadores. Eso va a tener un costo
y ese costo tiene que ser cargado a la inversión, porque si se le pasa como un gasto en ese momento, puede generar problemas en la empresa. Entonces, creo que va por allí el primer paso que tienen que dar los empresarios. Bueno, gracias, muchas Héctor, y gracias, bienvenida economista. también. Muchas gracias, Daniel. Sí, bueno, hemos estado recopilando también algunas preguntas que nos llegan por interno. En este caso, quisiéramos, por favor, ingeniero Araneda, que nos ayude con esta inquietud que nos hacen llegar, que dice que ¿qué me recomiendan para una organización que actualmente tiene una barrera sobre importación de materia prima? A ver, dependiendo del área, recordemos que están abiertas las importaciones y no tienen restricciones ni de movilidad ni transaccionales, ¿no? Es que va a depender del área en que se encuentren. Para las que tienen barreras todavía por el tema del color en que nos encontramos en el semáforo y no están abiertos por el sector comercial en que se desenvuelven, yo pienso que la primera parte del sistema comercial de un negocio, de una empresa, está en restablecer su contacto con proveedores y obviamente con clientes. Si es que el primer paso es establecer una plataforma digital adecuada para mantener un contacto permanente, tanto con los proveedores, como es el caso de la pregunta, como con los clientes, porque las restricciones de movilidad, de aislamiento y de distanciamiento están provocando que no tengamos una buena comunicación con los actores de interés de nuestro negocio. Por tanto, una vez que tenemos resuelto el problema de comunicación con los proveedores, deberíamos tener una plataforma que nos permita realizar transacciones digitales. Uno de los elementos y que va a ser común para todos, a nivel personal y a nivel empresarial y de negocios, es que ya no se puede mover dinero físico ni el tipo de transacción como lo estábamos acostumbrados. Por lo tanto, ya debemos comenzar a implementar en nuestras plataformas botones de pago o elementos de transacciones que nos conecten directamente, en este caso con los proveedores, pero a través de los bancos, ¿sí? Sería un segundo elemento. Un tercer elemento es comenzar a estudiar cómo está trabajando el sistema estatal, dependiendo del área, no sé a qué ministerio le corresponde, y obviamente aduanas, ¿sí? SRI, a ver cómo están esos sistemas informáticos para comenzar a juntar procesos con mis sistemas tecnológicos y con mis plataformas para que los procedimientos comiencen a ser automáticos o por lo menos ciberfísicos y me permitan hacer todo un sistema transaccional desde el contacto con en este caso, con el proveedor, el pago y todo el trámite burocrático que necesitamos a través de las plataformas tecnológicas. Y por último, fijarnos en quién puede hacer el transporte y quién está autorizando la movilización de esos productos y si que por el momento tienen restricción, ¿sí? Esperar a que se abran y si es que no está sucediendo esto rápidamente, tenemos que comenzar como negocios o gremios a proponer nuestros planes y protocolos de operación para poder pedir permiso al COE y a las instancias pertinentes para que se den cuenta que estamos preparados adecuadamente a que abran las posibilidades de transportar nuestra materia prima. Así es, Ronnie, básicamente lo que nos ha venido aportando sobre la cultura digital, todo este cambio, ¿no? Tanto del empresario así como del consumidor, generar una sociedad digital. El cambio es bastante grande, es fuerte. Sin embargo, pues las estrategias están ahí, son las que hemos estado tocando en estos momentos. Economista Patiño, tenemos por favor una pregunta para usted, para que nos ayude por favor resolviéndola hacia
las personas que nos están mirando. Nos dicen, en mi empresa tengo 9 colaboradores y el espacio nos da para arrancar con todo el personal. ¿Es necesario reducir la capacidad operativa al 50%? A ver, allí primero tiene que ajustarse a las reglas protocolarias tanto del COE como de, en este momento, una nueva disposición del municipio de Cuenca. No necesariamente es una resolución que pueda tomar el empleador, sino tiene que ajustarse a las normas y protocolos que le exige. Y en base a eso, pues, si hay la autorización respectiva y están con todos los controles y seguridades del caso, pues creo que puede hacerlo. Más sin embargo, es muy importante que allí sí tenga que hacer las consultas pertinentes en el momento que tiene que recibir la autorización para el funcionamiento, porque allí debe venir especificado lo que debe hacer cada uno de los empresarios. Entonces, más bien creo que debe preocuparse mucho por la seguridad y por la parte de salud de las personas, sobre todo controles y todos estos elementos que en este momento son indispensables para el inicio del negocio. Muchas gracias, acuerdo, economista. Aquí Sí, claro. un ratico. Muchas gracias. Y aportando a lo que dice Meleco y sabiendo que esto es también un poco de buscar la participación y un conversatorio, es importante saber que los protocolos que nos están poniendo a nivel del COE cantonal y que deberán implementarse en las empresas tienen un objetivo, que es prevenir el contagio y la proliferación de nuevos brotes de coronavirus y sobre todo focalizados. En este sentido, no es relevante si usted tiene el espacio, las condiciones y demás que pueda tener el 50 o no. Estamos hablando del 50%, estamos hablando de 9 personas, que es mucho más manejable que una empresa de 20, 40, 100 personas, a los cuales los protocolos deberán aplicarse con mayor rigurosidad, si vale el término. Sin embargo, siempre es rescatable el hecho de que el empresario es corresponsable de la salud de sus colaboradores y sobre todo responsable de la aplicación de estos programas de bioseguridad que actualmente se implementarán en cada una de las empresas. Entonces, vuelvo a insistir, aquí hay un conocimiento del contexto y de las condiciones para la aplicación en cada una de las organizaciones. Si me permite, Jenny, un momentito. A ver, en base a lo que dice Daniel, que tiene toda la razón, la idea de esto es evitar contagios. Por lo tanto, más allá de que el espacio sea necesario, también está el tema de movilidad. O sea, son 9 personas que se tienen que trasladar de un lugar al otro en diferentes condiciones. Por lo tanto, si un empresario, un negocio está en la capacidad de hacer un análisis de qué trabajos pueden ser trasladados a teletrabajo organizadamente, estará evitando, así sea 1 o 2 personas, que se trasladen y que se estén movilizando dentro de la ciudad. Y eso también aportará a la bioseguridad y a los protocolos comunales que debemos mantener y a la responsabilidad colectiva que debemos tener, y no solo con nuestro negocio, sino también con el medio en donde nos desenvolvemos, ¿no? Así es, sí, totalmente de acuerdo. De igual manera, la corresponsabilidad es tanto del empresario, pues del empleador, así como del empleado. Así, esta dinámica que debemos realizar en estos momentos, este cambio de actividades, pues creo que va a ser la responsabilidad de cada uno de nosotros y esperemos que la producción, tanto local como nacional, pues tome las mejores decisiones para salvaguardar sobre todo el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores. Estamos hablando de reaprender, de nuevamente tomar incluso hasta términos que son nuevos para muchos de nosotros. En ese caso, Ronnie, si hablamos de reaprender,
¿Cómo podemos, desde una recepción económica, qué prioridad se pueden dar con respecto a el tema de la inversión en la digitalización? Si es que yo tengo una empresa, si es que tengo mi negocio, ¿qué prioridad darle a esta inversión de la digitalización? Creo que Homero fue bastante claro en la prioridad que tiene hoy en día invertir en tecnología. Pero sobre todo recuerdo una de las exposiciones de Homero en algún webinar pasado, en donde nos expresaba que esto tiene que ser medido. ¿Sí? No, recordemos que estamos hablando de estrategia, ¿no? Y la herramienta es lo digital. Tenemos que considerar cuál es nuestro músculo financiero, cuál es nuestra capacidad económica y proyectarla en el corto, mediano y largo plazo e ir midiendo estas inversiones. Yo creo que volvería al tema inicial, ir descubriendo cuáles son mis barreras y priorizarlas. Si mi principal barrera es que perdí contacto con mis clientes, evidentemente ya no estoy con un negocio en donde mi cliente pasa por la acera y va viendo mi vitrina y he perdido un contacto, tengo que comenzar a generar una red de clientes y debería usar una plataforma digital donde pueda mostrar mis productos, ¿sí? Posiblemente si tengo movilidad como para ir a entregar a domicilio, una primera instancia sería el teléfono, el WhatsApp y poder llevar a domicilio. Pero si mi siguiente barrera en prioridad es la movilidad, debería comenzar a solucionar eso. ¿Cómo hago llegar, ¿sí?, los productos? Y entiendo que ya hay cierto servicio de transporte de transporte de esta naturaleza que están a través de sus planes de protocolos y de operación solicitando permiso al COE, en nuestro caso en COE cantonal, para elevarlo al COE provincial y poder trabajar. En ese sentido ya vamos a tener una herramienta que nos permita romper otra barrera y siempre mantenernos activos digitalmente, ¿sí? Entonces creo que hay que ir priorizando esto, hay que ir midiendo la inversión de acuerdo a nuestra capacidad e ir insertando lo digital en base a estos dos elementos. ¿Cuál es mi capacidad de inversión y cómo puedo ir poco a poco haciéndolo estratégicamente para no desordenarme? Y desde esa capacidad de inversión, sí, desde esa capacidad, solo para acotar el tema, desde esa capacidad de inversión que nos comenta Ronnie, ¿cómo pudiéramos medir cuál sería esta primera inversión? ¿Cómo pudiéramos identificar, de acuerdo obviamente ya a los análisis que tengamos como negocio, como empresa, cómo medir esta primera inversión, la primera que pudiéramos hacer en impulsar la digitalización? A ver, yo de mi punto de vista técnico priorizaría las necesidades, ya la parte financiera de la elección. Me voy a permitir darle la palabra a Homero para que le explique, que es un experto en el tema. Sí, yo quisiera allí hacer una aclaración respecto inclusive al tema anterior. El asunto de los recursos definitivamente son inversiones y las inversiones son analizadas en función de un flujo de ingresos de caja y el proyecto que se toma en consideración al tiempo que se le va a hacer uso. Pero me quedo con una preocupación sobre el asunto del retorno del personal. El retorno del personal ahí sí tiene que estar en función de la capacidad de ventas de la empresa. Porque ¿qué saco yo con 9 trabajadores que me van a cubrir mi presupuesto y yo voy a vender la mitad y me van a generar un valor de gasto superior al ingreso de ventas? Por eso es que cuando conversaba hace un momento del recurso humano, es imperioso que luego de revisar sus presupuestos, los empresarios hagan acuerdos con los empleados para que el barco no se hunda. Porque si los empleados no están de acuerdo con el empresario,
ese barco o ese negocio en un año quebrará y todos se quedan sin el pan para subsistir. Entonces hay que diferenciar lo que es la inversión. La tecnología es inversión. Hay que buscar los mecanismos que sean necesarios para conseguir eso y el financiamiento en el tiempo menos oneroso para los costos de la empresa. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo y muchas gracias también por aclararnos un poquito más el tema economista. Y con base en todo lo que estamos conversando, también salta una preocupación, ¿no? Y si es que conversamos sobre esta recepción económica, que se van a dar prioridad a otros esquemas de la razón del negocio, por ejemplo, a la producción, ¿cómo pudiéramos impulsar y dar el espacio requerido a la formación? Que, como sabemos, son de las bases también, no solamente la parte productiva. Entonces, en ese caso, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué acciones? A ver, Tal vez economista. este momento, las empresas que sobrevivirán, como dijimos hace un momento, son las que están en el proceso de reaprender. Y el reaprender no es función del gerente, sino es función de todos los trabajadores. O sea, este momento, la selección y la calificación del trabajador en la empresa es ideal, porque es el que tiene que empoderarse a los procesos productivos y al proceso de innovación, porque las empresas de este rato no van a producir de la misma manera que producían antes de la pandemia. Entonces, realmente el proceso de formación, de capacitación o como quieras llamarse, es inherente este momento al proceso productivo. Ahora, si me permite, Sofía. Gracias, Daniel, perdón, ya te paso la palabra. Solamente quería recordar los primeros webinars que hablábamos hace 60 días, unos 70, 80 días atrás. Estábamos pensando y nos reuníamos entre los consultores que colaboramos con Acrisolar y hablábamos de buscar una metodología para darle sostenimiento a las empresas. Hoy estamos hablando de reactivar empresas y estamos hablando ya de cómo permanecer en el tiempo, porque ya visualizamos cuáles van a ser las restricciones futuras. Entonces, recordemos que siempre hemos hablado de 3 grandes pilares: el mantener la continuidad del negocio, el garantizar una organización funcional y asegurar el cumplimiento de los objetivos. Yo pienso que esos 3 pilares hay que trabajarlos siempre en los diferentes momentos, y hoy en día los momentos son muy acelerados, ¿sí? Estamos desaprendiendo y aprendiendo, ¿sí? Los primeros 20 días que comenzó la pandemia en China, ¿sí? Ya se nos venían a la cabeza ideas de lo que podía suceder y estábamos planificando cosas. Vino la restricción de aislamiento total, ¿sí? Y tuvimos que comenzar a pensar en otra forma de hacer las cosas. Y hoy que ya se está hablando de los semáforos y de pasar del rojo al amarillo, del amarillo al verde, estamos pensando qué se nos viene en el futuro. Pero recordemos que siempre hay restricciones. Por lo tanto, pensemos que para mantener un negocio vivo y no estar en ese 40% que seguramente va a tener que cerrar, tenemos que pensar en estos 3 pilares y de ahí sacar las estrategias, ¿sí? Apoyado por tecnología o apoyado por estos mecanismos orientativos financieros que nos está explicando Mero. Por favor, Daniel. Muchas gracias, Ronnie. Claro, quería acotar justamente esa instancia. Si bien hay unas prioridades, de acuerdo a lo que nos hacía la pregunta, la usuaria de empresa, hay prioridades, pero van de la mano porque el mismo tema del COVID y de los protocolos nos va a obligar a socializarnos, a aprender este tema de cultura del distanciamiento, cultura del aseo continuo, cultura de la prevención. Entonces, es indudable que todas las instancias deberán tener esta adiestramiento o socialización. Hablábamos hace unas semanas sobre la psicoeducación y la importancia de esta
en estos procesos que van a tener las empresas. Entonces, es verdad, ahora como decía el ECO, habrán recursos que van a estar muy orientados a la parte productiva, que así tiene que ser, pero no podemos dejar los otros ejes de lado. Es como querer avanzar en un viaje con un vehículo solo con las dos ruedas delanteras en buen estado y las dos traseras pues de pronto peladas o desinfladas. No vamos a poder mover el vehículo. El criterio sería que se vaya dando el aire a cada una de las ruedas, obviamente en medida de lo que la empresa necesite y sobre todo optimizando esos recursos. Creo que dentro de esto la formación en cascada sería lo más importante que se pueda hacer. Una persona que vaya liderando los diferentes procesos. Por ahí considero, pues, aportando a lo que tú decías, Ron. Gracias. Así es, bueno, muchas gracias por las aclaraciones y como habíamos comentado justamente entre nuestras publicaciones de estos días, que también va de la mano de lo que Ronnie nos acaba de comentar sobre este 40% de empresas, habíamos visto que estadísticamente tan solo el 9% de las empresas han desarrollado un plan estratégico para poder afrontar esta situación. Así que, bueno, las estadísticas están ahí. Creo que las acciones tienen que ser ahora, como bien han anotado ustedes, para que pues no salgamos o esperemos cambios de semáforo, cambios de actividades, sino que ya estemos preparados para poder enfrentar todo lo que, la nueva normalidad que tenemos. En este caso también, Daniel, quisiera conversar contigo con respecto a una pregunta que nos hace César y nos dice que hay estudios en qué porcentaje de producción o rendimiento influenciará la dificultad y restricción en el transporte. Tal vez tenemos algún dato sobre el tema. Muy bien. Bueno, sabemos que en la actualidad en la ciudad de Cuenca se movilizan 120.000 personas en transporte público. Es un número realmente alto de gente que está utilizando este transporte y de ahí la importancia de mantener una gestión integral, que es lo que hablábamos anteriormente. No podríamos utilizar una capacidad empresarial del 100%, sabiendo que la restricción en buses va a ser del 30% del aforo, según lo que está establecido para semáforos en amarillo y verde. Entonces, es indudable que el contexto de la empresa esté orientado, como decía el Ecomero, a la estructura de los criterios que dará el COE cantonal. Pues si el COE cantonal nos semaforiza en verde, sabremos que podemos contar con el 70% del aforo de esta población en buses. Caso contrario, nos mantendremos con el 30%. Entonces, 120.000 personas restringidas al 30% nos está dando un valor limitado de personas que se podrán movilizar. Ahí tendrá que venir las condiciones de adaptabilidad de la empresa para que nosotros podamos laborar también considerando esto en capacidad de nuestra empresa. Yo puedo tener las condiciones para trabajar con los 10 o 20 personas, pero si esas personas no se pueden movilizar, mal voy a hacer en planificar una producción en función de esto. Esta es la integralidad que buscamos para las empresas. Los empresarios tienen que estar al tanto de estos movimientos de fichas estratégicos y pues claro, si bien no hay un estudio de cuánto va a afectar, estamos seguros de que habrá una restricción también para los empresarios, para estas personas que están movilizándose día a día. Y más aún, ahora que conversábamos también con nuestros expertos en protocolos, nos decían, también deberemos tener identificados a estas personas que manejan el transporte público, porque en el caso de accesos a la planta deberá tener el control, en caso que aplique, segregado, porque son los que más expuestos van a estar en las condiciones o a las condiciones de contagio o de proliferación de coronavirus. Por ahí va el tema, la integralidad de las cuestiones, empresas y COEs cantonales. Así es. Claro. Si me permite, Sofía, a ver, vuelve a ser importante el tema de la movilidad. Los empresarios deben comenzar a comprender que no todo su personal se puede movilizar a un sitio físico, ¿sí? En un determinado horario. Tiene que comenzar a ser estratégico en los turnos y evitar en la medida de lo posible el traslado de la totalidad de su personal.
¿sí? Por lo anotado. Y otro punto importante que quiero resaltar aquí es el compromiso que debería comenzar a existir por parte del sector público, sectorial, ¿sí? Por el tema de movilidad. Creo que debe comenzar y creo que ya en Cuenca está sucediendo, hay unas muy buenas conversaciones del sector industrial con el sector municipal para comenzar a planificar cómo va a ser la movilidad pública. No puede ser la misma. Entonces, si bien es cierto, aquí estamos enfocando soluciones, estamos enfocando ideas y posibilidades estratégicas para los empresarios, para los negocios, para las MIPYMES, no podemos desprendernos del hecho que tenemos que trabajar junto el sector productivo con el sector público. Y si es necesario apoyar al sector público, mostrándole cómo son las necesidades de movilidad, las tendremos que hacer. Y ahí está la capacidad de conjugarnos como colectivos, como gremios, ¿sí? Para el tratamiento de la data necesaria y hacerle comprender al sector público cómo debe medir su operatividad para que nos den las facilidades a la producción. Totalmente, totalmente claro. Dentro de esa estructura también impulsar a que hay una nueva visión gerencial que ya lo decía el ECO, y necesitamos tener claro que no hay normalidad. Nos han hecho algunas preguntas que quiero ahondar con esto que les voy a decir. No podemos esperar a que las condiciones de transporte, de operación, de fabricación vuelvan a ser las mismas. Las restricciones que vamos a tener las restricciones actuales las tendremos por 2 años. Entonces, esto quiere decir que nosotros deberíamos mantener una visión diferente. Esa es la nueva visión gerencial, estar abierto al cambio, estar con óptica de ajustes, los ajustes que tengan que hacerse, porque se está tratando de una pandemia que está cobrando vidas. Por ende, es algo que tenemos que tomarnos muy en serio y que también nos puede afectar internamente y afectar a la economía de nuestra institución. Y la óptica es, bueno, queremos quedarnos y ser el 40% de esas empresas que podrán cerrar o nos vamos a mover. La charla del día de hoy o este webinar les impulsa a ustedes, señores empresarios, a moverse, a tomar la batuta y a poner estrategias en el piso. No nos quedan más que unas semanas para ir recuperando las actividades productivas, pero hay que tener en cuenta que el escenario cambió. No es el mismo, no va a durar para siempre, pero cambió. Así es, Daniel. Ha sido algo que, como hemos acotado ya bastante, nos ha tocado a todos adaptarnos, y entre una de las cosas que hemos tenido que hacer ha sido justamente esto del teletrabajo, que hemos tocado en los primeros webinars. También les queremos invitar a que los revisen. Todos estos webinars están en nuestras páginas de YouTube, en nuestra página de YouTube como Acrisolar SE. Ahí podrán encontrar. Son ya una serie de 9 webinars en donde ustedes van a poder encontrar estrategias y recomendaciones para poder accionar en muchos de los aspectos empresariales. Y recuerdo que en el primero habíamos hablado acerca del teletrabajo. En este caso, y es de la cosa en la que más nos hemos tenido que adaptar todos al teletrabajo, ¿cómo hacer para el personal administrativo? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos implementar para que este teletrabajo sea adecuado y que se lo pueda llevar con buenos resultados? No sé si tal vez me puede ayudar el ingeniero Araneda. Posible por un tema de tiempos para dar paso a más preguntas. A ver, ya hemos tenido una experiencia bastante amplia con el teletrabajo durante estos 60 días, y yo creo que el factor común es que está desordenado y desorganizado. Las personas en su hogar están, por usar algún término coloquial, hecho locos, sin poder atender exactamente las actividades en un orden
en orden debido y cumpliendo objetivos planificados. Por lo tanto, yo pienso que sí, se está trasladando una crisis social, ¿sí? Con esto del teletrabajo, y que hay que evitarlo y comenzar a ordenarlo lo antes posible. Por lo tanto, yo creo que es momento de que los empleadores asuman con responsabilidad esto del teletrabajo y hagan un real plan de teletrabajo. ¿En qué consiste este plan? ¿Sí? En organizar las tareas, en mantener una herramienta que le permita tanto como al empleado medirse en esas tareas, equilibrar en tiempo esas tareas, pero ya no en base de horarios, sino de objetivos. Y pedirle el empleador a su empleado que le diga en qué medida ya va a cumplir con esos objetivos y comenzar a ver una relación de confianza, ¿sí?, en las actividades y las responsabilidades entregadas. Hay un montón de cosas que se deben hacer. Ya hay que comenzarse a preocupar por el espacio físico en la casa. Si va a ser permanente el teletrabajo, ya no puede ser un lugar improvisado, ¿sí? Y el empleador debería estar consciente de esto y apoyar a su empleado en que encuentre un espacio apropiado en su casa. No importa si la casa es grande o es chica, debe tener un espacio que se respete para el trabajo, ¿sí? Y que tenga las condiciones. Recordemos que están estudiantes en la casa, que está una pareja en la casa o otros miembros del hogar en la casa que también están con la necesidad de ocupar los recursos computacionales. Entonces, si vamos a tener como empleador la necesidad de que una persona esté 8 horas en el computador, bueno, nos deberíamos preguntar recursos en ese hogar para que esa persona tenga 8 horas un computador a su disposición sin que le esté quitando oportunidades y necesidades a los otros miembros del hogar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva ya es momento de que el empleador asuma la responsabilidad sobre el teletrabajo, su organización, su equilibrio de peso de actividades y que lo controle adecuadamente con herramientas pertinentes. Muchas gracias. Ronnie, economista también. Sí, digo, tal vez para complementar lo que dice Ronnie, a mí me parece muy importante el hecho de que este momento, el término planificación no es la elaboración de un documento que debe estar escrito y puesto en un lugar importante de la oficina. La planificación y la planeación debe estar en la cabeza y en la mentalidad de todo empresario, porque sin información, sin recursos, esta persona no puede hacer gestión y peor aún tomar decisiones. O sea, definitivamente el empresario en este momento tiene que regresar a su empresa a dirigir la producción teniendo una planificación adecuada de todos sus recursos. Si es que no tiene eso, seguro que el negocio va a ir a la deriva porque no están controlados las variables necesarias para que su negocio funcione. Así es, muchas gracias, economista. Y bueno, pues queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante todo este webinar. Esperamos que la información que hemos compartido sea de mucha importancia pues para ustedes, para poder accionar. Y antes de invitarles a que nos escriban por interno, a que se contacten a los teléfonos que tenemos compartidos en nuestras redes, así también como a los correos electrónicos, que estaremos muy gustosos de poder resolver sus dudas, sus inquietudes. A manera de conclusión, como para terminar ya este tema, quisiera, economista, que nos ayude cerrando todas las ideas que hemos ido viendo en este momento. Estamos, de cierta forma, atravesando un momento complicado para las empresas. Sin embargo, esta nueva visión de negocio
¿Cuánto hay la posibilidad de que nos dé una continuidad para nuestros negocios? ¿Y qué tiempo deberíamos considerar para estas pequeñas y medianas empresas el mantenerse en el tiempo? Esta proyección será tal vez a 1 año, a 2 años, será un poco más. A manera de conclusión, economista, y pues agradecerles a quienes nos han acompañado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como recomendación, reitero en lo que dije hace un momento, la continuidad está en función de la reinvención que pueda hacer el empresario, de la planificación, de la optimización de los recursos y del deseo de hacer una gestión adecuada y tomar las decisiones adecuadas. Aquí no se puede suponer ni se puede dar simulaciones o soluciones que no vienen al caso y que están simplemente en manos de cada uno de los gerentes. Los gerentes son los dueños de la continuidad de su negocio. Nosotros lo único que hacemos es aportar con ideas, con herramientas, pero realmente la continuidad del negocio está en manos del gerente, en la información que disponga y en las decisiones que tome a futuro. Muchas gracias, economista. Bueno, pues nos queda nada más que despedirnos, agradecerles y recordar que el próximo martes estaremos con un nuevo webinar tocando los temas que ustedes entre semana nos saben hacer llegar a nuestras redes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, muy amables, muy pertinente el tocar esto y sobre todo que llegue el mensaje de que hay que buscar las estrategias, pero buscarlas ya, tenerlas en el camino, tenerlas en la mente, tenerlas en la mira y actuar, porque si no actuamos, pues realmente el cambio nos cambiará. Y lo que necesitamos de este rato es anticiparnos para dar pasos firmes y asegurar esa continuidad que estamos buscando. Ronnie. Muchas gracias, amigos, por la invitación. Simplemente insistir en este cambio hacia la cultura digital, que todos debemos poner nuestro mejor esfuerzo para ir hacia allá. Recordemos, para quienes estamos en el mundo de los negocios y de las empresas, que hay que reinventarnos, que tenemos que dar pasos certeros y organizados. Recordemos que las plataformas digitales están a disposición para apoyarnos a este cambio, ¿sí? Y que demos estos pasos para no estar en ese 40%, que las posibilidades de salir adelante, de desarrollar, son reales y que las oportunidades están ahí. Es que a todos el mayor de los éxitos y vayamos poniendo en marcha estrategias que nos permitan mirar hacia adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y pues como Acrisolar siempre estamos a las órdenes. Esa es nuestra función, ser el soporte y el apoyo para este nuevo proceso que nos da el destino y la vida. Buenas tardes y muchas gracias.